Primera parte. Un psicólogo en un campo de concentración. A la memoria de mi madre. Un psicólogo en un campo de concentración. Este libro no pretende ser un informe sobre hechos y sucesos, sino el relato de experiencias personales, experiencias que han sufrido millones de personas una y otra vez. Es la historia del interior de un campo de concentración contada por uno de sus supervivientes. No se ocupa de resaltar los grandes horrores que en otros lugares ya han sido descritos exhaustivamente, y no siempre se han creído, sino que se detiene en los pequeños sufrimientos diarios. En otras palabras, intentará responder la pregunta: ¿cómo se veía afectada la psicología del prisionero por el día a día en un campo de concentración? La mayoría de los sucesos que aquí se describen no ocurrieron en los grandes campos, los famosos, sino en los pequeños donde tuvo lugar la mayor parte del exterminio real. Este no es un libro sobre sufrimiento y la muerte de grandes héroes y mártires o prisioneros de renombre, sino sobre la crueldad de los capos, prisioneros especiales que gozaban de la confianza de los guardias de la SS. No se ocupa, por tanto, del dolor de quienes ostentaban algún poder, sino de los sacrificios, el padecimiento y la muerte de muchas víctimas anónimas y olvidadas. Los capos despreciaban particularmente a estos prisioneros normales y corrientes, aquellos sin un brazalete distintivo en la manga, mientras que estos reclusos comunes no tenían nada o casi nada que llevarse a la boca. Los capos nunca pasaban hambre. De hecho, para muchos capos, su estancia en el campo fue la mejor etapa de su vida, antes y después del cautiverio. A menudo trataban a los prisioneros con mayor crueldad que los guardias y los golpeaban con más saña que los miembros de la SS. Los capos eran elegidos exhaustivamente entre los reclusos cuyo carácter y actitud revelaban que eran aptos para tales procedimientos, y si no cumplían su cometido, enseguida se les destituía. En poco tiempo se asemejaban a los guardias y a los miembros de la SS hasta el punto de que se les puede incluir en un mismo perfil psicológico. Selección activa y pasiva. Quienes nunca han pisado un lager se hacen una idea equivocada de la vida en un campo de concentración, mezclando sentimentalismo y compasión. Desconocen la lucha por sobrevivir que extenuaba a los prisioneros, especialmente en los campos pequeños. La lucha diaria por un trozo de pan, por mantenerse vivo o salvar a un amigo. Tomemos como ejemplo un traslado oficialmente anunciado para llevar a cierto número de prisioneros a otro campo. No era difícil adivinar el destino de esos prisioneros: la cámara de gas. Se seleccionaba a los enfermos, a los más débiles, a los que no podían trabajar, para enviarlos a uno de los grandes campos centrales equipados con cámaras de gas y crematorios. El anuncio del traslado suponía la señal que desencadenaba una encarnizada lucha entre los prisioneros o entre distintos grupos para conseguir de modo que fuera tachar de la lista el propio nombre o el de un amigo. Todos éramos conscientes de que había que encontrar otra víctima para sustituir el número borrado. La cantidad estipulada de traslados no podría alterarse. Seguir vivo exigía la muerte de otro. A las autoridades del lager solo le importaba que se cubriera cada traslado con el número previsto de prisioneros. Les daba igual quienes estaban incluidos en la lista. Los prisioneros eran un número, y eso era lo que constaba en el traslado. Al entrar al lager, ese era al menos el método practicado en Auschwitz. Se despojaba a los prisioneros de todas sus pertenencias, incluidos los documentos de identificación, circunstancias que algunos aprovecharon para adoptar otro nombre o atribuirse una profesión igualmente ficticia. Y por los más diversos motivos muchos lo hacían. A las autoridades del campo les interesaba únicamente el número del prisionero, un número que tatuaban en la piel y que habían de llevar tan bien cosido
en determinado lugar del pantalón, la chaqueta o el abrigo. Los guardias nunca utilizaban el nombre del prisionero. Si querían presentar una queja sobre algún recluso, casi siempre, por pereza de trabajo, les bastaba mirar el número. Como teníamos esas miradas por sus posibles consecuencias y apuntarlo en su libreta. Volvamos al convoy a punto de partir. No teníamos tiempo ni ganas para considerarnos morales o éticos. Nos aferrábamos a un pensamiento obsesivo, seguir vivos para volver con la familia y salvar a un amigo. En esas condiciones no se dudaba en arreglar las cosas para que otro prisionero, otro número, se incluyera en la lista del traslado. Como ya he mencionado, la selección de los capos era por vía negativa. Para esa tarea se elegía exclusivamente a los prisioneros más brutales, aunque por suerte hubo algunas felices excepciones. Pero además de esta selección de los capos, llevada a cabo por la SS y que podríamos llamar activa, se producía una continua autoselección pasiva entre los reclusos del campo. En general, lograban sobrevivir solo aquellos prisioneros que, endurecidos tras años de deambular por distintos campos, habían perdido todos los escrúpulos en su lucha por la supervivencia y para salvarse recurrían a cualquier medio, honrado o deshonrado, sirviéndose incluso de la fuerza bruta, el robo o la traición a sus amigos. Los escasos afortunados que sobrevivimos gracias a una concatenación de casualidades o milagros, llámese como quiera, estamos convencidos de que los mejores no regresaron. El informe del prisionero número 119.104, un ensayo psicológico. Debo resaltar que este texto es el informe del prisionero número 119.104. No pretendo contar mis vivencias en el campo de concentración. Mi intención es describir en virtud de mi experiencia y desde mi perspectiva de psiquiatra cómo vivía el prisionero normal en el campo y cómo esa vida influía en su psicología. Al describir desde la profesión psiquiátrica la psicología del prisionero medio, debo señalar, no sin orgullo, que yo fui un preso ordinario. Allí no ejercí la psiquiatría ni trabajé como médico, excepto las semanas anteriores a la liberación. Unos pocos colegas tuvieron la suerte de ser reclutados para aplicar rudimentarios vendajes de papel en puestos de primeros auxilios, con la ventaja que podían gozar de una precaria calefacción. Pero yo permanecí la mayor parte de mi tiempo en internamiento, cavando y tendiendo traviesas para el ferrocarril. En cierta ocasión me asignaron la tarea de abrir un túnel bajo una carretera para la instalación de una tubería sin ninguna ayuda. Este trabajo no quedó sin recompensa. Me reportó 2 llamados, cupones de regalo, que recibí antes de la Navidad de 1944. La empresa constructora pagaba a las autoridades del lager un precio fijo por día y prisionero. Prácticamente nos habían vendido como esclavos. Nos daban cupones de regalo, que a la empresa le costaban unos 50 pfennig cada uno. Los cupones constituían un preciado capital, ya que durante varias semanas, aunque se corría el riesgo de que perdieran su valor, se podían canjear por cigarrillos. Un cupón equivalía a 6 cigarrillos. Me convertí en el afortunado propietario de 12 cigarrillos y esos valiosísimos cigarrillos a su vez podían cambiarse por 12 raciones de sopa. Y esas raciones de sopa eran un remedio para el hambre, al menos durante 2 semanas. Los reclusos comunes nunca fumábamos los cigarrillos conseguidos, se cambiaban por alimentos. El privilegio de fumar con una cuota asegurada estaba reservado a los capos. A veces también algún prisionero que trabajaba de capataz en el almacén o taller recibía cigarrillos como compensación por alguna tarea peligrosa. Pero si un recluso fumaba, se juzgaba un mal presagio.
significaba una evidente pérdida de su voluntad de vivir, la intención fatal de disfrutar de sus últimos días. Declaraba su renuncia a sobrevivir y perdía la voluntad, y perdida la voluntad, raramente se recuperaba. Hay una abundante literatura publicada sobre los campos de concentración. Este ensayo se ha concebido con un enfoque menos usual: describir las experiencias de un hombre, trazar la psicología de sus vivencias. A quienes fueron liberados de los campos intentamos explicarles esas experiencias a la luz del conocimiento psicológico actual. A los que nunca han pisado un campo, quizá les sirva para entender las atroces vivencias de los reclusos y lo que resulta más difícil para comprender la actividad de los supervivientes. Se trata de hacer comprensible a quienes no lo han sufrido la experiencia de los reclusos. Los antiguos prisioneros suelen decir: no nos gusta hablar de nuestras experiencias, los supervivientes no necesitamos ninguna explicación y los demás no comprenderían cómo nos sentíamos en el campo y cómo nos sentimos ahora. Es enormemente difícil una presentación sistemática del tema, pues como toda ciencia, la psicología existe distanciarse de los hechos. ¿Cómo conseguir, siendo al mismo tiempo observador y prisionero, el distanciamiento necesario? Alguien ajeno a los campos podría garantizar la distancia afectiva, pero la distancia misma le impediría conocer la realidad subjetiva de los hechos. Solo quien ha padecido las atrocidades podría revelar las vivencias de los reclusos. De ahí que sea probable y tal vez inevitable que mis valoraciones y juicios caigan en la subjetividad y que mis evaluaciones se puedan ver distorsionadas. Una obra de estas características ha de esforzarse en superar la subjetividad y al mismo tiempo tener el coraje de contar abiertamente experiencias personales. El verdadero peligro de un ensayo de esta índole no radica en que se detecte un enfoque personal, sino en que se escriba con un tinte tendencioso. Dejo a otros autores la tarea de despersonalizar este texto para poder obtener teorías objetivas a partir de experiencias subjetivas. Estas teorías supondrán una aportación a la psicología, a la psicopatología de la vida en cautiverio, cuya investigación se inició en la Primera Guerra Mundial con la descripción del síndrome de la alambrada de púas. La Segunda Guerra Mundial enriqueció nuestros conocimientos con los estudios sobre psicopatología en las masas. Pues no legó la guerra de nervios y la experiencia imborrable de los campos de concentración. En este punto quisiera hacer una observación. Mi propósito inicial era publicar el libro de forma anónima, firmándolo con mi número de prisionero. Me impulsaba a ello mi rechazo al exhibicionismo. Sin embargo, terminada la redacción, me convencieron de la ineptitud de una edición anónima, pues en esta clase de testimonio la fuerza de la confesión incrementa el valor de los hechos. Por esta razón, decidí expresar mis convicciones con la máxima franqueza y venciendo mi natural desagrado por el exhibicionismo. Me abstuve de suprimir los pasajes más personales.